Lo prometido es deuda. Camionetas polvorientas, especial Dakar. Pero hay que tener a alguien que sepa, por eso está aquí Manu Rodríguez. Lo primero, deciros feliz año. Espero que os haya gustado Lucas Cruz, que estuvo ayer, le vamos a tener en 4 programas. Y lo prometido es que vamos a hacer un programa con las preguntas que más nos habéis hecho en cuanto a lo que el Dakar supone, muy generalidades. Y luego contaremos cotillos de última hora. Manu, feliz año a ti también. Gracias por estar colaborando con Camionetas Polvorientas. Igualmente, Ángel, feliz año. Y entonces te pregunto lo primero, la primera pregunta, vamos directos porque no te andamos muy sobra de tiempo. ¿Por qué el Rally Dakar ya no se disputa en África? A ver, esa es una pregunta muy habitual que hemos podido encontrar, ¿no?, entre los seguidores, ¿no? Lo cierto es que tras la traumática suspensión que hubo en el Rally Lisboa-Dakar del año 2008, con todo allí dispuesto, con todo preparado, bueno, habría que retroceder apenas unos días en el tiempo para ver que hubo un atentado terrorista en Mauritania que afectó a una serie de turistas franceses, 4 de ellos fallecieron, de una misma familia, y bueno, a raíz de eso todo se desató de golpe. Y mira, tenemos aquí, sí. Te interrumpo, que tenemos aquí al casero. Alberto Dors nos deja las instalaciones de COE para hacer estos especiales Dakar. ¿Estáis a gusto? Sí. Estamos fenomenales. Mira, sí, mira para allá. No, ya nos ha dado de desayunar y de almorzar, entonces yo creo que ya no podemos abusar más. ¿Qué tenemos de menú? ¿Voy a seguir trabajando? Venga, ¿qué tenemos de menú? Empezamos a cero todos. Joder. Dinero, empezamos a cero. Vale, pues venga, a funcionar. Gracias, Alberto. Sigue. Decíamos que se desató todo ya el día 3 de enero de 2008, estando todos los vehículos ya verificando en Lisboa. Primeramente declaró ante esa amenaza terrorista que estaba latente, que estaba en el ambiente. El equipo KTM oficial se retiró en pleno. A continuación se suspendieron las verificaciones técnicas. El equipo Volkswagen se retiró en pleno también, quedaba todo en el aire, y finalmente la organización tuvo que tomar la decisión de anular la prueba. Era una decisión bastante traumática, pero lo cierto... Todavía trae cola, ¿eh? Todavía sigue trayendo cola, pero lo cierto es que en una edición que tenía nada menos que 8 etapas que pasaban por Mauritania, haber tratado de anular o neutralizar esas etapas para tratar de pasar, el hecho es que ya estaba cortada el itinerario entre norte y sur y no se pudo hacer otra cosa. Entonces fue una decisión. Paralelamente, los sindicatos de la televisión francesa también dijeron que no iban a mandar a sus trabajadores, y esta carrera sin televisión no tenía sentido. Y bueno, yo creo que fue un poco un impacto, sobre todo para el Producto Interior Bruto de esos países, porque la carrera pagaba por estar ahí. Se hicieron 2 paralelas en Hungría y en el Park Rally que se hizo en Portugal, un poco por compensar, pero el caso es que nos fuimos de ahí. Y nos vamos a, que veo aquí, una pregunta al hilo de eso. Nos preguntan que por qué se llama Rally Dakar si no termina en Dakar. Bueno, eso es también muy cuestionable. Yo, a mi criterio, creo que es la decisión más importante y más trascendente que tuvo que tomar ASO, porque era seguir manteniendo el nombre, era el nexo de unión para preservar la identidad de la franquicia y para hacer que toda su historia y toda su trayectoria continuara ligada al evento. Una vez que dejaba África, esa fue la decisión que tuvo que tomar. Cierto que Dakar, la palabra Dakar, el nombre Dakar, estaba ligada en las 29 ediciones anteriores que hubo, hasta en 27 veces la carrera transcurrió por ahí, tan solo en 2 ocasiones. En 1992 y en 2003 fue cuando la carrera no pasó por Dakar. Entonces, la importancia de la palabra Dakar era crucial. ¿Cuál era la forma de seguir vinculando el evento, el nuevo evento que se trasladaba a América del Sur? Pues el seguir manteniéndolo. Otra cuestión, el no haberlo mantenido, para ellos como empresa, porque es una visión empresarial la que tuvieron que aplicar, hubiera sido volver a partir de cero, e incluso, Ángel, dejar la puerta abierta a la competencia, porque la competencia sí actúa. Sí, porque el Africa Race se sigue haciendo sin ningún problema, sin ninguna... De hecho, Peter Hansel este año está en el Africa Race, tienen muy pocos inscritos, bastantes en motos, pero la carrera se sigue haciendo. Es más, yo diría que tienen el nombre registrado, de hecho lo defendieron mucho, y Senegal como tal no tiene ni bastante, tiene con lo que tienen como para andar peleando por el nombre suyo. Se van a América, donde empezó a cobrarse dinero. Se hicieron varias ediciones ahí con muchísima afición. A los españoles les vino muy bien porque no había barrera idiomática mínima. No hay que olvidar que esta carrera es francesa. Y siguiente pregunta, ¿por qué el Dakar se fue de América del Sur? Esa es otra pregunta también que nos hacen, aunque bueno, ciertamente está bastante reciente, ¿no? Porque la salida del Dakar de América del Sur fue en el año 2020, el año de la pandemia. El tema de la pandemia nos queda ahí como fecha prefijada, ¿no?
Entonces, ¿por qué abandonó aquella zona? Pues nuevamente por la inestabilidad política de los países de la zona. Recordemos, Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, eran los que intervenían. Entonces, mientras esas 11 ediciones que se mantuvieron entre el año 2009 y el año 2020, todo funcionó bastante bien. Había un modus operandi en el cual, bueno, pues los países invertían, porque sí es cierto, al hilo de lo que comentabas, que ahora la nueva diferencia es que en América del Sur los países invierten en que llegue el Dakar, mientras que en África el Dakar era el que pagaba, de alguna forma, por pasar. Por pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llegada la edición 2009, había unos acuerdos previos que finalmente saltaron por los aires. Mediado el año, la organización tuvo que rehacer todo el recorrido y concentrarlo en Perú, que fue, si recuerdas, la edición más corta de la historia, que tan solo apenas tuvo 8 etapas. Entonces, con todo tan concentrado, se había perdido de alguna manera también el espíritu. El rasgo de personalidad más importante de esta carrera es la aventura, y ahí en América no hay aventura ninguna. Correcto, ya los clientes, que es lo que ASO concede mayor importancia y mayor preponderancia, ya se venían quejando de que se estaba perdiendo el espíritu que había creado el Dakar, la arena, la navegación en los fuerapista y demás. Entonces terminó haciendo optar a ASO por buscar unos nuevos horizontes. No obstante, mientras se mantuvo allí, se obtuvo bastante rendimiento. Hay una cifra curiosa, Ángel, que vamos a recordar. Mientras que Perú en la edición 2009 invirtió 11 millones de euros, hay un registro de repercusión económica en la zona de en torno a los 60 millones de euros. Es decir, que de alguna manera la inversión que practicaban los países se multiplicaba por 6. Pero bueno, ahí quedó la historia. Yo recuerdo que en el primer Fitur, 2009 fue la primera carrera, allí en el pabellón de Chile ponían Perú colabora con el Dakar con $1 millón al día. Eso era una cosa de la que presumían, pero luego se le pasó factura a los políticos. Bachelet, que era la presidenta de Chile, y toda esta gente, bueno, decían que era un gastazo, porque aunque luego hubiera repercusión, no era interesante, ni era... o sea, no les venía tampoco tan bien. Seguimos, me pones aquí que otra pregunta que es que el cambio, que va al hilo de esto, el cambio por Arabia Saudí va, digamos, es por razones económicas. Bueno, tuvieron gran importancia, aunque no exclusivamente. ¿Qué es lo que garantizaba Arabia Saudí? Bueno, primeramente tenemos que decir que Arabia Saudí es un país que en ese momento estaba practicando una apertura en el sentido de acoger una serie de eventos que pudieran publicitar de alguna manera su imagen al mundo. Y esa apertura venía registrándose con competiciones de golf, con competiciones de tenis. Empezaron a albergar también el fútbol, la Supercopa Española, la Supercopa... Tienen todo. La albergaron allí. Fórmula 1, motos. Correcto, la Fórmula 1 empezó en Jeddah en el año 2021 y ese año empezaron a albergarlo. Entonces, ¿razones económicas? Claro que las hubo. Había una cantidad importante, un contrato de 5 años que mantuvieron desde el año 2020, se ha renovado este año. Ese contrato de 5 años implicaba la cantidad de 80 millones de euros por los 5 años, que es una cantidad para nada desdeñable para una empresa como ASO. Y de alguna manera lo que sí podemos decir es que ese contrato se ha renovado y hay una diferencia fundamental con el contrato anterior. Y es que ahora el nuevo contrato por 5 años hasta el año 2009 se desconoce o no, de momento no se ha hecho pública la cantidad. Pero, me extraña que no te hayas enterado, pero bueno, te perdono. Bien, pero la diferencia que implica es importante, es que ya Arabia Saudí ya no tiene la exclusividad. Quiere decirse que ahora está abierto a los países del entorno, recordemos. Bueno, hay países que se llevan fatal, con Qatar se iban a matar. Qatar, tenemos Emiratos Árabes, tenemos Irak, tenemos Jordania. Omán es un sanatorio, pero Yemen tiene sus cosas. Yemen tiene muchos problemas también. Entonces, bueno, pero de alguna manera la cuestión geopolítica siempre es algo que está ahí latente en el Dakar. Vale. Sí que es cierto también que cuentan con el patrocinio de Aramco. Aramco es omnipresente, que también está presente en la Fórmula 1 y es una de las piezas fundamentales, la petrolera nacional de Arabia Saudí. Al hilo de esto se me ponen aquí que si volverá alguna vez a África el Dakar, que la carrera, el Africa Race se sigue haciendo, pero Dakar como Dakar volverá. Yo creo que también el salir corriendo de ahí les creó un caldo de cultivo ahí con mucho enemigo que no les quieren ni ver. Tienen que saldar cuentas a lo mejor. Cierto, hay una relación amor-odio. A ver, lo que podemos certificar como cierto es que a corto plazo no va a volver. ¿Por qué? Porque hay un contrato pendiente de cumplir hasta el año 2029, de 5 años. A medio plazo, es decir, esos 10-15 años,
los problemas geopolíticos y problemas de seguridad que planteaba la zona africana no creemos que vayan a estar resueltos. Y también tenemos que tener en cuenta esto que hablábamos, esa cantidad que le aporta, esa cantidad económica que aporta Arabia Saudí, realmente es algo que África a medio plazo tampoco va a poder aportar de ninguna de las maneras, y es algo que con lo que ASO y el Dakar cuentan para poder seguir desarrollándolo. Entonces, las perspectivas de vuelta a sus orígenes, Ángel, son ciertamente complicadas. Sí, porque lo que hace falta también es descampado, es decir, tú puedes ver un país, Noruega ahora mismo quiere, en Noruega no se puede correr el Dakar, ni en Liechtenstein, ni en Canadá, porque no le van a dejar. Estados Unidos con los parques naturales lo mismo, habría que irse con Putin a la Siberia o cosas así, claro, o a Turquía a la Anatolia. Recordemos que una de las particularidades de este tipo de rally, los rallies todoterreno, es la fuera pista, la navegación fuera pista. El espacio abierto. Es decir, que es una carrera que se mantiene sin rutas cortadas al tráfico rodado habitual. Entonces eso, hay muy pocas zonas geográficas que lo permitan, que puedan hacerlo efectivo. Siguiente pregunta, ¿quién organiza el Rally Dakar? Que es la ASO, son casi dos. ¿Cuánto gana la ASO con el Dakar? Bueno, ASO responde es el acrónimo que responde a las iniciales Amaury Sport Organisation, que es una empresa francesa que proviene de una raíz que es el grupo editorial, el grupo Amaury, que tiene a cabeceras tan importantes como Le Parisien, como L'Equipe, como France Football, Ángel, la que edita tan polémicamente todos los años. Sí, que le da el Balón de Oro. Bueno. Correcto, el Balón de Oro. Entonces, bueno, ASO surge en el año 1992 como fusión de dos empresas, la Société du Tour de France y TSO, que era Thierry Severin Organización, que era la organizadora original desde el año 1979. Nace una gran empresa con respecto a ello y es decir que es una empresa que se dedica a organizar eventos que en aquella época era el grupo editorial prácticamente quien lo sostenía, sí, pero que ahora mismo ellos tienen una potencia tremenda porque han ido acaparando muchos deportes en ciclismo. El Tour es la médula de la ASO. Correcto. Se hablan cifras por ahí donde el Tour de Francia prácticamente es el 70% de los ingresos de esta Francia se paraliza con el Tour. Tiene eventos de tipo de ciclismo muy importantes, Tour y Vuelta, porque el Tour ASO compró a Unipublic la total participación en la Vuelta a España es de ya a partir del año 2014. Tiene a dos de los 5 monumentos de las grandes clásicas de ciclismo de Europa Central, a Lieja-Bastogne-Lieja y París-Roubaix. En motor tiene Dakar, ahora mismo ha cogido recientemente el W2RC, el Campeonato del Mundo de Rally todoterreno. Sí, es el gestor del Mundial. Tiene competiciones de tenis, de golf, de vela, la Maratón de París, la Maratón de Barcelona también lo organizan ellos, entonces ciertamente es una empresa muy potente. Entonces, ASO se nutre, su línea de negocio se nutre de los patrocinios, de la venta de los derechos y ya en menor medida del merchandising. Bueno, también por supuesto de la explotación de los más de 90 eventos deportivos que congrega. Se hablan de cifras totales de facturación de ASO de en torno a 230 millones de euros anuales, de los cuales también, bueno, esto es algo que está en la prensa económica, ¿no?, que tiene unos beneficios globales de en torno a los 70 millones de euros al año. Por dar una cifra, decir que concretamente el Dakar, desde su traslado a Arabia Saudí, mejoró su cifra neta de beneficios en torno al 30%. Claro. Hablan de 1,2 millones de euros de beneficio neto en Perú en la última edición, mientras que la edición 2001 en Arabia Saudí ya rondaba los 2 millones de euros de beneficio, que no son cifras que se ganen todos los días. Bueno, ¿cuál ha sido, otra pregunta era, cuáles han sido los momentos más críticos del Dakar? Sí, esta es una pregunta muy genérica que nos hacía aquí también la gente y la hemos reunido un poquito todo en uno. Los eventos más conflictivos para el Dakar tienen un número, son el número 34, que es el número de fallecidos. De una forma u otra. Claro, recordemos que estamos a punto de iniciar la edición número 46, es decir, en 45 ediciones anteriores ha habido 34 fallecimientos. Datos curiosos acerca de esto. El 70% son participantes en moto. Es decir, de los 34, 24 son motoristas. Los coches a media se la juegan más que ninguno. Claro, correcto, es donde más riesgo existe. Son cifras, realmente está contrastado. 3 fallecidos en coche, 2 en camión, 5 en asistencias. También hay otra cifra
que es a muchos de los odiadores del Dakar, porque es que también tiene su nómina Sí, claro. de odiadores, son los 47 fallecidos en cuanto a víctimas colaterales. Bueno, esto engloba aficionados, engloba prensa y también transeúntes, lo cual en África era un problema, Sí. era un problema bastante grave y que dio lugar a una serie de movimientos. Cuando se iba por contrarios a Alto la Volta, lo que hoy es Burkina Faso y parte de Níger, y eso era ya bastante. Atravesaban pueblos y había mucha gente, barreras de gente, como todavía se ve en el safari, que todavía se corre. Correcto, pero hay ciertas fechas también que son resaltables en cuanto a momentos problemáticos fundamentalmente condicionados a la geopolítica. La primera fue en el año 1983 con el extravío de Mark Thatcher, del Bueno, del pero hijo eso de la también le Premier. vino muy bien, ¿eh? Sí, correcto. Le rebotó en forma de que era repercusión publicitaria. Todo el mundo hablaba de la carrera, que hay un argumento muy gordo de la carrera, que ahora mismo ni tenemos Fórmula 1, ni tenemos Mundial de Motos, ni tenemos Mundial de Rallys, entonces en enero no hay nada y finalmente es una época muy buena. Sigue para destacar. Para destacar, pues eso es lo que comentamos, por supuesto, en el año 1986, el traumático fallecimiento del padre de la carrera, Thierry Sabine. Que de hecho hay un grupo de franceses, Dakar d'Antan, que solo consideran carreras de verdad, el Dakar de verdad, ni siquiera ese que se mató, porque pasó Gilbert Sabine, el padre, a ser el que llevaba toda llevaba la rienda de la carrera con el hijo fallecido, tuvo que tirar de carro y ya no les parece correcto, porque lo correcto fue lo que hizo Thierry Sabine, que algún día haremos un especial sobre él, importante. Sí, lo tenemos pendiente, porque es una figura... Corrió rallies, hizo montaña y luego ya acabó en el todoterreno. Es una figura trascendente también que conviene destacar. Hubo otra serie de sucesos también. Volvemos a la geopolítica. En el año 91 el atentado que hubo contra el conductor del camión Citroën en Mali. Correcto. Con un francotirador. Félix Dot, un español, fue el primero que encontró el incidente, era el camión que le seguía en pista. Teníamos también atentados con minas. Bueno, África es un sembrado de minas completamente aberrante. Lo tuvimos en el año 1996. Tuvimos otro tipo de incidentes de este tipo en Libia. Libia se cita que hay hasta 17 millones de minas antipersona. En Libia, y estamos en Toyota, en Kobe Motor, que hay que agradecerles que nos dejen hacer el programa, es el sitio del mundo con más Toyota sin matricular rodando por la calle, porque cuando la primavera árabe, la guerra esta que hubo, al señor que tenía Toyota ahí entraron guerrilleros, les compraron, con una bolsa, con dinero, nos lo llevamos todo, oiga, que con esto no me pagan, da igual, y se lo llevaron, porque la Hilux es la pick-up que mejor soporta, una vez que cortas el techo, una pieza de artillería con retroceso, sea antiaérea o sea horizontal. Yo no entiendo mucho de armas. Entonces lo aguantan bien, otros coches no lo aguantan tanto, entonces lo buscan mucho. Tanto la guerrilla como el National Geographic, como la Cruz Roja, como todo el mundo busca los Toyotas. Y ahí hay un montón, o sea, lo de Libia es que es un estado fallido hoy en día. Correcto, todos estos condicionantes también cabe destacar en dos... Es que en Libia además hubo otra noticia gorda, que me acuerdo, que fue cuando Carolina de Mónaco fue con el marido y volcaron, porque la organización ponía etapas muy duras al principio para no tener que tener tanta gente a lo largo de la carrera. Y Carolina de Mónaco, que iba con el que luego se mató en la canoa, volcaron y salió también, eso dio la vuelta al mundo, porque se le fue todo el moldeado del pelo y no sé qué más. Sí, el hecho es que Libia prácticamente desapareció a partir del año 92, ha vuelto a tener alguna otra aparición esporádica. Y hubo que atravesarla en avión un año. No, en la edición que se hizo, que era que terminaban en el Cairo, sí volvía a pasar por ahí. Pero ciertamente todos esos condicionamientos geopolíticos lo que hacían era que empezaban a limitar la presencia de países. Argelia desapareció en el año 1988 ya del itinerario de la carrera. Luego después Libia, que era lo luego más después importante, Níger, el Tenerife, exacto. Correcto. Se mantuvo prácticamente hasta el último momento Mali, aunque tenía ciertos condicionantes también que, bueno, todo eso es la geopolítica que realmente evitó, que procuró que se cortara el norte con el sur, de crear graves dificultades a la carrera. Sin olvidar aquellos atracos masivos en el año 98 y 99, donde una especie de guerrilla o bandidos llegaron en el año 1999, fue muy sonada, donde consiguieron detener 24 coches y 54 personas que las mantuvieron durante prácticamente 4 horas. Le robaron varios de los coches, todo el dinero en metálico que tenían. Eso es algo que detalla muy bien y lo recomiendo a la audiencia por si puede acceder a él. Hay un libro que para mí es un incunable,
el Dakar, la carrera más dura del mundo de Javier Olave, ya es un descatalogado, pero ofrece detalles y anécdotas de la carrera hasta más o menos esa fecha, sencillamente impresionante. Sí, yo recuerdo a Rosendo Turiñán, les atracaron una vez y llevaba el dinero en la cazadora. Y el que le robó le dijo, lo que quiero es tu cazadora. Y claro, con un Kalashnikov tienes que decir que sí. Y se la llevó, y se llevó a la cazadora y en el forro dentro de la cazadora iba todo el dinero. Entonces se quedó, fíjate, a lo mejor el dinero se ha muerto, el tío no se ha tocado el forro en la vida. El copiloto de Rafa Santiberi también lo pasaron ciertamente mal, escondiéndose el dinero en las botas, tremendo. O sea, eran situaciones que ahora mismo nos pueden causar un poquito de pero sorpresa. La gente se inscribía, volvía una y otra vez porque sabían que se la jugaban y era una... Sí. Todo el mundo se jugaba las carreras, pero la vida, pero bueno. Pero que a lo mejor un poquito con el espíritu de estos tiempos a lo mejor era un poquito contrapuesta. No sé. Sí, porque ahora se busca mucha seguridad y que, cuidado, que en Arabia Saudí también ha habido atentados, que hemos sufrido atentados ahí también. La organización hace que la carrera vaya muy controlada porque están en una zona caliente. No olvidemos que Arabia Saudí no es ningún sanatorio por los vecinos que tiene y por la situación geográfica en la que se encuentra. Seguimos. ¿Cuánto cuesta esta la buena? ¿Cuánto cuesta participar en el Dakar? Tela marinera. Esta sí que es la pregunta del millón. A ver. ¿Has visto la autocaravana de Al-Raji? O sea, que tiene un patio allí que es que dan ganas de vivir allí, no vivir en tu casa. El año pasado comentaban que tenía la grifería en oro con incrustaciones de diamantes. Incluso, o sea, que tiene que ser algo... Eso en África era inviable, porque es lo que comentamos. Este año hay los vehículos, la mayor cantidad de vehículos inscritos no son ni coches, ni motos, ni camiones, son las autocaravanas. Algo que en África era ciencia ficción. Cierto, a ver, el hecho es que poder dar... satisfacer a esta duda de los espectadores en cuanto a lo que cuesta es ciertamente indefinido por una cuestión, porque depende tanto de la montura, de la categoría en la que vayas, de los objetivos que plantees, depende de una serie de factores que es ciertamente extenso. Lo que sí podemos decir es que el Dakar puede llegar a ser un pozo sin fondo, puede no llegar a tener fondo, es decir, que es una competición cara, tenemos que tenerlo claro, y que de alguna manera se divide en dos, entre profesionales que cobran por ir. Claro, se incluye los que están englobados en los equipos oficiales. Hay otra de gente que de participantes, podemos incluirlos dentro de la nómina de profesionales, que son los que, sin serlo a tiempo completo, se buscan la vida para tener patrocinadores que les costean la carrera. En cualquiera de los casos estamos hablando de porcentajes mínimos de la participación. El resto son personas que, o bien porque son profesionales de alto rango, de alta graduación, empresarios que pueden permitirse realmente ese tipo de gastos, son los que engloban prácticamente el grueso de la carrera. Es que la disciplina tiene un argumento, es decir, un señor con todo el dinero del mundo, es decir, Elon Musk, que por lo visto es el hombre más rico del mundo, no puede correr en Fórmula 1, porque hay veintitantos coches con veintitantos señores súper cualificados y tal. El Mundial de Rallys tampoco, porque hay gente que, roban pera, el otro, gente que conducen como fieras. Pero aquí sí, aquí en cualquier carrera de Rally Raid tú pagas tu inscripción, tú vas con tu coche, tú cumples la normativa y estás en la salida, estás en el mismo parque cerrado que todos los grandes campeones. Y eso atrae mucha gente con dinero que quiere vivir una experiencia y decir, yo estoy aquí, estoy con el mejor, pero aquí estoy yo 3 metros más para allá, cosa que en otra disciplina es impensable. Correcto, eso es la característica de ser una prueba pro-am, que diría un cursi, en este caso, que mezcla profesionales y amateurs. Que en cierto modo también podemos tener algo parecido en las 24 horas de Le Mans en ciertas categorías. Sí, pero hay que tener algo de manos para correr en Amen en Le Mans. Correcto, Cuidado. Eso es y aquí una historia pocas cosas te piden. Completamente diferente. Lo que sí podemos tener claro es una cosa, es que depende del enfoque. Podemos tener en cuenta que si lo valoramos desde una perspectiva puramente, digamos, rancia, el coste de participar en el Dakar puede ser desmesurado. Puede suponer cifras, incluso podríamos cifrarlo desde ese punto de vista hasta orcenas. Sí. Si lo valoramos desde un punto de vista más de mente abierta, más liberal, lo que tenemos claro es que es una excelente oportunidad de negocio para muchos colectivos. Sí, también. Lo tenemos que tener claro. Una persona que es potentada va a invertir en su disfrute, en su ocio y en su tiempo libre. También va a generar puestos de trabajo. Correcto. Y si no lo hace en el Dakar, lo hará en actividades náuticas o aeronáuticas o en vacaciones o en lo que sea. Entonces lo que tenemos que hacer es
quien lo estime o tenga la capacidad de ello, de pertenecer a este mundillo, es aprovechar ese tirón. El colectivo de los copilotos, Ángel, tú sabes que es uno de los más beneficiados, es uno de los que más en profesionales engloba dentro. Y españoles, que tenemos muchos españoles en equipos extranjeros. Correctos, muy bien preparados, que además muchos de ellos con la doble faceta de ser navegante y de ser mecánico. Es lo que, ¿Pero lo qué que cifra más. podríamos dar para un coche y 2 personas con asistencia contratada? Y... A ver, si buscamos Pues algo... puedes pagar hasta porque el camión te remolque todos los días o no. Bueno, yo me acuerdo que Tibau en tiempos llevaba a Facundo Vitoria al mando de un camión que llevaban atornillado un congelador y la tapa de descanso había arroz, entrecot, o sea, paella, entrecot y tarta helada. En medio de la nada, claro, eso había que pagarlo. Entonces, salvando la distancia... Yo creo que un promedio genérico podría estar No, en este podcast no tratamos de las motos, pero en este caso podríamos ver que es el camino de acceso para mucha gente y la participación en moto con unas ciertas garantías de llegar podría estar entre los 80.000 y 100.000 euros. El side by side, que sería el siguiente escalón, podría estar en torno a los 200.000 euros. Estamos hablando de la inversión del vehículo más la participación ahí, es decir, que no es que sea un gasto, no sea fundir en 15 días los 200.000 euros. Yeah. La inversión del coche vuelve y tiene un valor si no lo destrozas o lo dejas allí. Cuidado, que hay gente que alquila el coche directamente y va con el cuerpo presente a las verificaciones, corre y se trae como mucho el casco. Correcto, entonces estaríamos hablando de unas cifras promedio que en el caso de un Challenger podría elevarse en otras 100.000 más, en torno a los 300.000. Si vamos ya en un Ultimate que sería privado, podemos pasar de sobra el 1.000.000 de euros, 1.200.000, 1.400.000 euros, incluyendo bien la compra del vehículo, que podría estar en torno a los 800.000. Creo que es una pregunta que teníamos por ahí. Sí. Y ya los privados, pues las cifras ponlas tú, pon Sí, todos los ceros a la derecha que tú. Porque quieras. veo aquí la siguiente pregunta: ¿cuánto cuesta la inscripción del Dakar? Porque hay que pagar un forfait por persona, por piloto, por copiloto, por la inscripción propiamente dicha. La inscripción del Dakar cuesta 32.000 euros para cualquiera de las 4 categorías de 4 ruedas, 18.000 para los Classic y 45.000 para el tema de los camiones. Para coche y 2 personas. Eso, correcto, porque luego viene la inscripción personal para las asistencias, que engloba mecánicos, jefes de equipo, ingenieros, personal de fisioterapeutas, etcétera. Son 13.000 euros por persona, que luego ya habría que incorporar ahí todos los vehículos que puedan llevar las asistencias metidos dentro La de guarnición. que podrían ser desde los 7.200 euros que cuesta un furgón de asistencia, 9.000 de un camión, entre 11 y 14.000 de una autocaravana, que como tú bien decías es uno de los gruesos De la inscripción. de la inscripción. Porque esos no se averían, no tienen que pagar, no, saben que es difícil que una autocaravana vuelque, que tenga un accidente como tienen los demás. Los motorhome, que están tan en boga, 25.000 euros, y entre los 8 y 20.000 euros de los remolques. Bueno, yo no sé, vamos a respirar un poco, vamos a ritmo, seguimos como estamos, pero vamos a ver cómo andamos de tiempo, cómo va, si nos da la vuelta, porque estamos la verdad que de prueba, nos hemos ido fuera de casa, no estamos en casa, y a ver si da la vuelta al contador y nos permite seguir grabando. Eso lo podemos ver, aquí hay producción que nos están mirando. ¿Ha pasado ya el minuto? ¿Pero sigue contando? O sea que, ¿podemos seguir? Bueno, pues seguimos. Bueno, en este minuto me puedes decir cuánto cuestará. Bueno, la inscripción ya la has dicho, el coche lo hemos hablado, las categorías y la velocidad máxima que hay que desarrollar. Categorías, con decir las categorías. Las categorías son tantas como 17 en automóviles. Exacto. Mientras que en Classic son 4 categorías en el caso de automóviles y 2 en el caso de camiones. Finalmente, las velocidades, que serían 170 km por hora para los Ultimate y los T2, los stock, los prototipos. 140 para los camiones, 135 para los Challenger, los antiguos T3, 125 para los side by side, para los T4 y para los camiones de asistencia. Vaya tela marinera, ¿eh? Los datos que hay que tener en cuenta, porque hubo una época que no había límite de velocidad y se superaban los 200 km por hora en pista, que la imagen aquella del 3 minutos más, 30 segundos, era la imagen típica de Jan de Roy
con su camión de 2 motores, adelantando al Peugeot de Batanen, al 405, y decía, pero ¿cómo un camión puede correr? Tiene una ventaja, que va más arriba, pero también el bofetón, vamos, tenemos aquí grandes maestros del camión. Pep Vila, buenas, espero que veas esto, y claro, hay que tener a Juventain, tenemos también que lleva mucho tiempo corriendo, y bueno, gente que ha estado ahí peleando, y no es lo mismo el camión que el coche para muchas cosas.